Compañeros y amigos, bienvenidos sean ustedes a la clase número 37, aquí en compañía de nuestros queridos amiguitos. Mira nada más, hasta el patito de hoy le vino el día de hoy. Todo el mundo estamos aquí listos y esperando la clase 37 el día de hoy, miércoles 12 de mayo, ya que la semana pasada por algunas circunstancias ajenas a nuestra competencia tuvimos que descansar la clase. Pero el día de hoy aquí estamos con mucho gusto, con mucho cariño. Y bueno, pues vámonos de volada a explicar algunas cosas. Ya algunos de ustedes vieron y armaron e hicieron el proyecto, la práctica número 13. Algunas personas no tuvieron o no tienen paciencia. Yo les pido por favor, tengan paciencia. La electrónica es una ciencia que necesita que ustedes armen, desarmen, jueguen, pongan, quitan, coloquen y hagan pruebas muchas veces. Y en algunas ocasiones hemos visto que hay gente que no tiene paciencia y anda enojándose y calentándose la cabeza colocando las piezas y no logra por alguna razón su objetivo y se enoja. Y por ahí dicen que el que se enoja pierde. Así que quiero mostrarles mi circuito. Ahí está en funciones. Y tenemos el potenciómetro para poder regular la resistencia. Y con esto la corriente. Y con esto la oscilación. Y emitir una frecuencia cambiada. En este momento, ¿ok? Así es como yo espero que ustedes lo tengan funcionando. Lo voy a apagar un momento y ahí tengo mi circuito. Ahora, hay varias cosas que quiero mencionar aquí y donde cae esta responsabilidad, ¿verdad? De nosotros como escuela, es en decirles que no es nada más armar las cosas por armarlas, sino que hay que entender el proceso, el procedimiento y el por qué te estamos diciendo que lo hagas. Por ahí en YouTube hoy en día pues hemos encontrado videos de mucha gente, ¿verdad? Pero no están explicando las cosas correctamente. Muchas veces hacen las cosas y las arman y las hacen funcionar, pero no entendemos el por qué o el cómo o por qué están pasando estos fenómenos aquí. El objetivo de estas prácticas siempre ha sido y será entender desde la base qué es lo que está pasando con nuestros componentes electrónicos antes de que ustedes cometan errores. Y si ustedes cometen errores, ¿qué va a pasar? Pues simple y sencillamente que de los errores van a aprender, aunque eso signifique el tener que dañar o que quemar algunos componentes. Para empezar, vamos a revisar cuántos componentes tiene nuestro circuito. Piénsenlo bien, lo que estoy haciendo en este momento es explicarle un poquito cómo está su circuito. Si usted es de las personas que al armarlo tuvo errores o perdió la paciencia o quemó alguna pieza, primero debe saber que esto puede ser normal. Es decir, es normal que uno se equivoque. Es normal y no es malo. Pero hay que pensar que esto es de mucha paciencia, lo vuelvo a repetir. Y además, ¿cómo quiere usted? Póngase a pensar en eso. ¿Cómo quiere usted reparar o dar servicio a una tarjeta de estas? A una placa como esta que es de pantalla, ¿sí? Que tiene muchos componentes. ¿Cómo pretende usted reparar esta pantalla o esta placa si no fue capaz de entender un circuito que solo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 piezas? Lamento decirles que muchos de los que están viendo estos videos
se meten a nuestro canal y están hoy aquí. Algunas personas están viendo, no por querer aprender, lamento decir, sino que lo están haciendo por hacerlo. ¿Por qué? Pues porque quieren hacer una práctica o porque quieren reparar un aparato, ¿verdad? Pero están buscando información y de pura casualidad se encontraron con nuestro canal y dicen, ah, pues este señor o este muchacho o este viejo o como decimos aquí en México, pues este güey tiene pues, buenos contenidos, ¿no? De repente tiene buenas puntadas, tiene buenas cosas. Y resulta y pasa que ya ha habido el reclamo de que llevamos 37 clases con el mismo tema. Y yo les digo, no es cierto. Son diferentes temas, diferente contexto, diferente trabajo, diferente circuito. Pero estamos hablando de una misma pieza. Y el día de hoy estamos incorporando un sistema en el cual sí depende el trabajo de un componente electrónico o de otro, la frecuencia con la que van a trabajar nuestros transistores. Entonces, yo nomás le hago la pregunta a usted. ¿Usted quiere reparar tarjetas? ¿Quiere irse a lo difícil? ¿Y usted quiere ser técnico electrónico o ya lo es? Pero donde usted estudió, si es que estudió, porque hoy en día ya la gente no estudia, no se prepara, no se capacita, no tiene ganas de aprender, quieren que yo les resuelva su falla. Me hablan, oye pana, oye profesor, oye fíjate que tengo una tele que no me enciende, ¿qué le hago? Compadre, primero pues por favor dime quién eres, por favor dime cómo te llamas, de dónde eres, dime si estás afiliado con nosotros, si eres mi alumno. Yo no sé qué nivel tengas y les digo una cosa y no me entiende, pues cómo voy a saber, cómo le puedo ayudar a una persona que ahora, otra forma, hay que saber pedir las cosas, ¿no? Ni siquiera por favor para, oiga, fíjese que tengo una... No, ya hablan y exigen que yo les diga qué hacer porque no les prende a su pantalla. Digo, no está mal, no es un regaño ni un reclamo, ¿no? Pero les estoy diciendo, ¿cómo quieres reparar un aparato electrónico? ¿Cómo te quieres atrever a meterle la mano a un aparato electrónico si no eres técnico electrónico y estás empezando? Primero estudia, primero iníciate expresamente en tratando de entender cómo funcionan las pequeñas cositas, porque de pequeño en pequeño, de circuito en circuito, usted va a ir viendo que poco a poco va a entender el funcionamiento y el trabajo de todo lo demás, expresamente de las tarjetas que ustedes quieren reparar o que se quieren meter a reparar. Entonces, pues hoy en día la gente quiere solución, y la cuestión de la inmediatez, de que pues saquemos una varita mágica y que pum, switch y flip y ya quedó su tele. Y muchas de las veces, déjenme decirles que pues sí puede ser posible, ¿no? O sea, vio un video, profe, en donde le cambian y le cambian y ya queda. Pues hágalo, cámbiele y cámbiele y si tiene suerte, pues fue la misma falla que vio en mi canal o en otro canal, pues qué bueno. Pero eso no lo hace usted un técnico. Usted copió de un fulano que cambió y y ese fulano que le cambió y por decir algo, no quiere decir que en esta placa, ¿no? Pero lo hizo porque encontró una falla típica, porque vio otro video de otro canal, o porque a lo mejor hubo alguien que sí estudió, que sí se preparó y que hizo todo un procedimiento y se le ocurrió compartirlo y de pronto ya todos queremos hacer lo mismo. Oiga, que los grupos, yo no estoy en contra de los grupos, pero imagínense ustedes cuántas opiniones le van a dar a una persona que va empezando. Una persona que va empezando y le dice en un grupo, oiga compañero, tengo una tele que no prende, aquí tengo la placa, usted dígame qué le hago, qué me pueden recomendar.
Y va a salir uno que ya reparó dos de estas y le va a decir, cámbiale el C542. Y va a salir otro que le va a decir, no, eso no lo cambies, cámbiale aquí. Y va a salir otro que le diga, no, cámbiale el chip del micro jungla. No, ¿sabes qué? Otro le va a decir más elaborado, verifícate el voltaje de tal cosa y verifícate si, o sea, un montón de consejos que le van a dar a la persona en el grupo y de repente esa persona, por no estudiar y por no preguntarme o no orientarse bien, le pica aquí, le pica por acá, le pica por acá, le anda cambiando, o sea, le hace caso a todos sin saber lo que está haciendo y en lugar de ayudarse se perjudica más porque se hunde más, porque se descompone más, porque le mete la mano en donde no debía de meter la mano y ahora tenemos el fallo original más el fallo provocado por una mala intervención producto de una mala asesoría, producto de una persona neófita. Neófita es una persona que no tiene conocimiento, que va empezando y que se arriesgó, ¿verdad? Se aventuró a que le dijeran qué hacer y pensó que lo que le estaban diciendo era lo correcto y como no tiene procedimientos avalados, bien fundamentados, entonces se cometieron errores que finalmente hicieron inservible lo que solamente había que hacer una reparación sencilla y se convirtió en un problemón. Entonces tengan mucho cuidado, señores. Se los digo, no estoy molesto ni nada, pero mi estilo de trabajo no es armar una cosa solo por armarla y decir, ay, qué bonito se ve. No, es para que usted entienda las cosas que estamos haciendo, para que cuando usted tome otro tipo de capacitación con nosotros y se junte un curso con el otro, usted vincule lo que le dije en una cosa, en un curso, lo vincule con lo que le estoy dando en otro curso. Es una plataforma, es prácticamente un mapa, es prácticamente, para que me entienda usted, ya le había yo mencionado anteriormente que no es una capacitación aislada. Usted está descubriendo una parte de mi mundo, pero no es una parte, pero acá hay otra parte de mi mundo, otra parte de mi mundo, y así sucesivamente todas esas partes van a estar interconectadas entre sí y haciendo una sinergia, ¿verdad? Contribuyendo en que usted pueda lograr la mejor capacitación posible. Pero no quiera pensar que pues porque ya tengo muchos años siguiendo a Orozco, ya, no, padre, eso no por tener muchos años siguiendo a un canal o a otro canal, usted ya es pues el mejor o no, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su forma y yo sí le digo, yo lo que estoy tratando de hacer es preparar al técnico para que entienda lo que está por hacer. No es nada más venir y armar una cosa por armarla y ya quedó armada, pues ya desármala. No tiene sentido, ¿ok? O sea, es lo que quiero llegar el día de hoy. Que por favor usted vea y compare otros canales con este. Y este es una escuela de electrónica. Y usted como escuela, como alumno, pues se enfrenta a diferentes actividades. Y si yo le estoy pidiendo para su capacitación, ármelo, es por algo, ¿verdad? Entonces, fíjense bien lo que les voy a ir explicando para que no haya dudas con respecto a este circuito, ¿sí? Primero, el transistor como oscilador con un parlante. Este circuito no es mío, yo no lo diseñé. Es más, te lo puedes encontrar en muchos videos o fotografías en internet. Pero vuelvo a lo mismo. Lo armaron, sonó, qué bonito, ya se escucha, sube, baja, le llaman que la motocicleta electrónica, que no sé qué, y ya ahí quedó y no tiene sentido más allá de que lo armaste.
pero con nosotros no es la intención esa. Por favor, pongan atención, y si después de estas clases ustedes deciden que no es lo que ustedes están buscando, con mucho gusto pueden buscar otros canales que les den lo que ustedes estén buscando. Pero si ustedes quieren aprender electrónica de una manera dinámica, práctica, que los lleve de la mano, pues también tienen que poner de su parte, y en este caso pues dedicarle un tiempo, analizar, conectar, intentar, y si se van a equivocar, equivocarse y saber que del error van a aprender mucho más. Tengo aquí una jeringa. Esta jeringa va a ser la representación de nuestro capacitor aquí. ¿Qué hace esta jeringa? Fácilmente hace esto. Se carga, se llena, ¿verdad? Una vez que ya se llenó, ya no se puede llenar más. Entonces, llega un momento en que está llena. Y luego se vacía. Se vacía, se vacía. Ya no se puede vaciar más. Y luego se vuelve a llenar. Y ya se llena, ya no se puede llenar más. Y luego se vacía. Ya se vació, se quedó sin nada, no se puede vaciar más, y cuando está vacía se vuelve a llenar. Ya se llenó, no se puede llenar más, y luego se vacía. Y así se hace pues todo el tiempo. Entonces, para que ustedes puedan entender el circuito que estamos observando aquí, hay que entender que el capacitor hace eso. Se llena y se vacía. Se llena y se vacía. Puede ser una vez por segundo, o pues a lo mejor en un segundo 2 veces, o a lo mejor cada minuto, porque depende de la capacidad que tenga. Yo ahorita lo hice con una jeringa, esto pues de 3 mililitros, ¿ok? Pero si mi jeringa fuera de 5 mililitros o más grande, pues naturalmente tardaría más tiempo en llenarse y tardaría más tiempo en vaciarse, porque le aumentó la capacidad. En este caso, mi capacitor, yo lo primero que le voy a pedir a ustedes que entiendan es que mi capacitor electrolítico se tiene que llenar, o sea, y luego se tiene que vaciar. Se tiene que llenar y luego se tiene que vaciar. Eso se va a hacer cada vez que se repita un ciclo. Entonces, es prácticamente el capacitor el que lleva la pauta de la oscilación. Y el trabajo de los transistores va a estar determinado, la frecuencia de trabajo, específicamente por este capacitor. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio en este caso los valores? Como en el caso de la resistencia, también puedo provocar un cambio en la frecuencia de trabajo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer para analizarlo es identificar los elementos de nuestro circuito. Y para eso, en este momento voy a pedirle aquí a Carmelita a ver si me puede sacar una fotocopia de este en color, a ver si se puede, que me haga favor sacarme 2, ¿verdad? Fotos, copias, para que yo pueda manipular el diagrama y no raye el diagrama original. El asunto es entender, por favor, como si fuera una jeringa, que el capacitor se va a llenar y que el capacitor se va a vaciar. Ahora, hay que entender otra cosa muy importante. La corriente eléctrica, en este caso, va a tener caminos por los cuales va a ir pasando. En el caso de una placa, pues sabemos que son las venas, ¿verdad? Las pistas. Y en el caso de la placa, en el caso de un protoboard, pues sabemos perfecto que estamos hablando de los alambres y todo lo que tengamos ahí.
Pero hay una cosa muy importante. En este momento el capacitor tiene un estado. El aparato está apagado. Y el capacitor está en una forma. Entonces, cuando yo lo conecto, el capacitor va a pasar a otro estado. Y va a estar haciendo esos cambios. Cambiando de cargado a descargado. Porque la corriente lo va a identificar como preferente, porque haz de cuenta que adentro del capacitor hubiera una pequeña esponja, por decirlo así, que se va a llenar de agua. Pues en este caso es la jeringa, ¿no? Como si fuera una especie de coladera por donde se va a ir. Entonces, en este caso, teniendo al condensador o capacitor en esta forma, pues nosotros nos enfrentamos a que él se tiene que cargar y luego se tiene que descargar. Se tiene que llenar de electrones para luego vaciarse. Y se va a estar llenando y vaciando, llenando y vaciando, llenando y vaciando. Entonces, antes de que trabaje el transistor, ¿verdad? El sistema va a tener que cargar nuestro capacitor. ¿Por qué? Porque le vamos a dar preferencia a que se cargue el capacitor. Cuando entonces eso pase, cuando nuestro capacitor ya esté cargado y ya no tenga más opción para chupar, ¿verdad? Electrones, es como si fuera una pila, ¿verdad? Que está vacía. Entonces va a llegar un momento en que ya no necesitas tener movimiento de electrones porque esto ya está cargado. Es en ese momento cuando ya va a trabajar nuestro transistor. ¿Por qué? Porque la preferencia era irse hacia cargar capacitor. Terminó de cargar capacitor y entonces empezó a trabajar el transistor. Cuando pasa esto, este transistor que está aquí se cierra y hace trabajar al otro. Cuando trabaja el otro, este otro se cierra y entonces una parte del voltaje que estaba aquí se hace pasar hacia nuestra carga. Y es ahí cuando nosotros escuchamos el primer golpe. Es decir, el pack, ¿sí? El primer pack. Es cuando ya trabajó. Pero vean ustedes que nuestro capacitor también está ligado a la carga. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro capacitor también se descarga en ese momento. Y entonces se repite de nuevo el ciclo. Se quedó descargado y vuelve a pasar. De nuevo que se carga. Una vez que se carga, trabajará este. Luego trabajará. Cuando trabaja este, trabaja el otro. Y en ese momento se hace la descarga sobre la carga, que sería aquí. Se descarga y se reinicia el momento. Si yo no tengo el capacitor puesto, entonces no voy a tener este movimiento. Esto es muy importante. El curso se trata de transistores, pero estoy hablando de una característica del capacitor. Se cargue y se descargue. Se cargue y se descargue. Dando la preferencia de trabajo al capacitor. Es decir, que ahorita que ustedes lo vean, cuando haga yo mis mediciones, ahorita se van a dar cuenta como lo primero que debe de pasar es la carga del capacitor. Una vez que el capacitor ya absorbió, ya no tiene más para cargarse, entonces ya, con permiso, el siguiente movimiento, ¿verdad? Esto es muy muy importante. Ahora, me preguntaban sobre el valor y por qué pusimos esta resistencia. Esta resistencia se puede llegar a calentar, está conectada hacia tierra, porque a veces pasa que, pues no sé, a lo mejor se puso en corto el transistor de aquí, y si eso pasa,
esta resistencia se quemaría preferentemente antes de que se queme tu bobina de la bocina. Cuando están haciendo práctica con nosotros, haciendo pruebas, hay posibilidad de que se equivoquen en algún momento, pongan algo al revés o pongan un elemento dañado y entonces de pronto haya equivocaciones que pudieran dañar los elementos y se pone esta como especie de protección, ¿verdad? También aumentando un poquito el valor óhmico como global que tenemos aquí. Pero eso se puede cambiar por 10, 15, 27, 33, 68, 100, 150 ohms. No le pongan una muy elevada porque si le pones una muy elevada ya no vas a poder trabajar la bocina. Pero se pone ahí para que en todo caso de un desperfecto sea esta la que se queme, se avería y se abra. Igual puede ser de menor, pero lo copiamos tal cual como venía en el esquema original y se recomienda que pues se respeten los valores, pero lo más cercano. Bien, ahora hay de verdad una cantidad de gente que emite sus teorías y dice cómo funcionan las cosas. Y este tema, aunque sean 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piezas, puede resultar muy complicado de entenderse si no se explica adecuadamente. Lo que te acabo de decir del capacitor es la verdad. Si yo no tengo el capacitor, no tengo tiempo de carga y descarga. Y si no tengo carga y descarga, no tengo manera de disparar el oscilador. Y entonces no habría oscilación. Prácticamente hay que entender ese punto. No te recomiendo que hagas la conexión sin el capacitor, ¿verdad? Porque de hacerlo sin el capacitor, entonces el estado del circuito va a cambiar considerablemente. Para esto entonces ya ahorita que tengo yo mi copia de mi diagrama, voy a mencionar que esta parte que estoy viendo aquí va a ser dos cosas. Va a ser la salida de pulsos. ¿Sí? Y va a ser la carga del circuito. Salida de pulsos y carga del circuito. Es la parte del parlante. ¿De acuerdo? Aquí es donde nosotros nos damos cuenta de que está trabajando. Porque la salida está aquí. Es decir, aquí es donde se van a obtener la salida oficial, la salida formal. Aunque nosotros, cuando vayamos a hacer la medición con el osciloscopio, lo vamos a poder poner aquí. Y el osciloscopio se puede poner en la base del transistor PNP para poder revisar. No sé, yo la estoy pintando así, pero son oscilaciones, ¿verdad? Son pulsaciones que van a salir ahí. Entonces, hay que primero entender que el capacitor, como te lo dije hace rato, se va a cargar y se va a descargar. Pero entonces, ¿cómo y en dónde y en qué momento? Esto es algo muy interesante. No lo puedo ver si lo hacemos en cámara rápida, porque en cámara rápida prácticamente en velocidad como en velocidad alta no te permite darte cuenta cómo están las cosas. Por eso lo vamos a hacer en lento para que ustedes puedan ver qué pasa. Y vamos a hacer algunos cambios junto con ustedes para que también lo puedan ver, ¿sí? Pero el asunto es que les vamos a ir dando paso a paso. En este caso, vamos a descubrir qué es lo que pasa primero. Cómo es que trabaja y qué es lo que tiene que aparecer. Nuestro osciloscopio lo estamos poniendo en la base
del BC557, que prácticamente es la que va conectada con el emisor del BC547. Lo voy a mostrar en este momento cómo está conectado. Y les voy a mostrar la gráfica que me está otorgando el osciloscopio. Se observan los pulsos y voy a mover el potenciómetro a modo que se meta más frecuencia. Ahí están entrando más pulsos. Ahí está. Les muestro únicamente la pantalla. Para que observen los pulsos. Ahí entraron más. Ahí van bajando. Bajando. ¿Sí? ¿Es correcto? Entonces, así, vean ustedes la forma que tienen esos pulsos, ¿ok? En este momento tiene el capacitor número 104, que vendría siendo de punto 1, ¿sí? El de punto 1, ya lo habíamos explicado, que si le cambio la capacidad, va a cambiar la frecuencia. Ahora vamos a medir la frecuencia al mismo tiempo. Quiero mencionar que en este caso puede pasar que se intervenga un poquito, lo que se altere ligeramente cuando pongamos el frecuencímetro o el contador de frecuencia, pero es muy leve la pérdida. Coloco mi tierra. Y colocaré mi punta para medir los kilohertz. Lo estoy midiendo lo voy a medir con el osciloscopio en la base del BC557. Vamos a ver si nos da oportunidad. Y voy a intervenir en la base del BC547 con el frecuencímetro para que podamos ver. A ver si podemos ver las dos cosas. Ahí están, mira. Se supone que en este momento estaría con 1.36 kilohertz. Vean cómo al bajar frecuencia, baja la frecuencia y baja la cantidad de ciclos. Teniendo ahorita como mínimo uno de 414 ciclos por segundo. Y aquí sería aproximadamente 1 kilohertz. Digo aproximadamente, ¿sí? Porque puede variar un poquito. Pero miren ustedes, tengo 1 kilohertz. 1000 ciclos por segundo. Bajo. Sí se ve, ¿no? Se ve cómo se abre el acordeón de los pulsos y baja la frecuencia. Ahí subió hasta 2.6 kilohertz. 3 kilohertz. 4 kilohertz. 4000 ciclos por segundo.
4.8, casi 5. 5 kilohertz. 6. 7. 7.5. 8. Vean ustedes. 8.000, casi 9.000 veces por segundo. Ahí está en 9.400. Hasta ahí llega más o menos, porque se desboca, llega un momento en que ya se me va. Casi a 10.000. Y bajando. ¿Sí estamos? De acuerdo, entonces aquí lo que estoy haciendo es con el frecuencímetro. Estoy prácticamente midiéndole la frecuencia aquí en la base. Vean, el osciloscopio lo puse aquí en la base del BC557 y pudimos observar la forma de onda aquí. Claro que es una punta. Si usted tiene osciloscopio y lo quiere hacer, tendrá que poner la punta aquí en la base del transistor. En este caso este va a ser Q2 y este va a ser Q1. Entonces usted pone el osciloscopio, la punta en Q2 y la punta negra pues sería tierra aquí naturalmente. Y si usted quiere puede medir la frecuencia y la frecuencia de trabajo, que es la misma que tiene el otro transistor, la medí yo aquí. Aquí le metí para verificar cuántos hertz. Entonces me dio una lectura, ¿no? De, pues no sé, 1 kilohertz, ¿no? Por decir algo. Pero esto lo puse yo aquí. No los puse juntos porque luego varía en algunos aparatos. Puede pasar que se toman malas las lecturas cuando pones al mismo tiempo el osciloscopio. Si tu osciloscopio es de esos que ya de una vez te da la frecuencia, porque hay algunos que así son, pues que mejor, ¿no? Pero, o sea, que quizá automático y que cuando tú lo pones, luego te aparezca ahí la oscilación y te aparezca cuántos hertz, pues ya te ahorraste una de las pruebas, ¿no? Pero la idea es que ustedes puedan hacerlo. Si tienen frecuencímetro, que lo hagan. En este caso, en esta primera intervención, yo utilicé un capacitor de el que dice 104, el que trae el valor de 104, ¿sí? Porque si le pongo otro más chico, ¿verdad? O más grande, voy a variar la frecuencia de trabajo y va a cambiar completamente, como dicen por ahí, el modus operandi, ¿verdad? El modo de operación de mi circuito va a cambiar si yo cambio y amplío o disminuyo la capacidad. Ahorita le vamos a poner otro para que ustedes vean qué me pasó con este capacitorcito. Y le vamos a meter otro, ¿verdad? Te digo que tiene ahorita el que dice 104. Es el capacitor que tiene puesto en este momento. El 104. Ese es el que tiene en este preciso momento nuestro circuito. ¿Va bien? Entonces ustedes, si quieren y pueden, hagan la prueba. Si tienen manera de comprobar este funcionamiento de lo que les estoy diciendo del capacitor, ponerle varios, jugarle con diferentes valores, hacer varias pruebas, ¿no? Y si por ahí de pronto en sus colecciones de componentes encuentran la oportunidad de cambiar o de poder ponerle otro capacitor de otro valor que sea más chico, más grande, háganlo, jueguenlo, búsquenlo, ¿verdad? Porque eso va a modificar la frecuencia. Por ejemplo, ahorita le vamos a meter uno que dice en su cuerpecito
dice 102. ¿Qué va a pasar? Que pues que es un capacitor distinto, ¿verdad? Entonces este trae 102, no es el 104. El que tiene ahorita es el 104 y le voy a poner 102. Le voy a quitar este. Este que tenía era este, míralo. A ver si alcanzas a mirarlo. 104. Se lo voy a quitar y le voy a clavar ahí donde iba este, el 102, ¿eh? Y hay gente que cuando lo pone, luego me dice que no pasó nada, profesor. No, no se oyó. Pero ¿qué crees? No se oyó. ¿Según quién? Según tú no se oyó, pero sí estaba trabajando, ¿no? Vamos a ver. Vean, ya no es perceptible el sonido, pero sí está trabajando. Pero es que está a una frecuencia muy elevada, es decir, ya ni siquiera puedo ver yo en mi osciloscopio los pulsos, vean ustedes, ya no se ve. Está trabajando, ahí se alcanza, mira, se alcanzan a abrir aquí un poquito más para poderlos visualizar. Pero son mucho más pulsos que hace un momento. Entonces, es una frecuencia que existe. No la oigo. ¿Por qué? Porque ya se elevó a un rango que no es perceptible para mí. Entonces, en este momento, sí trabaja, pero, ¿cómo se llama? No se escucha. Déjame ponerlo de nuevo porque se me desconectó. Y le voy a meter el frecuencímetro o el contador de frecuencia, como le quieras tú llamar, para ver cuánto estamos hablando. Que estamos hablando ahorita de unos 75 kilohertz. Más lo que yo le muevo acá, 107 kilohertz. O sea, una frecuencia súper enorme. ¿Sí? De kilohertz. Estamos hablando de 100 kilohertz. Estamos hablando de que es un valor que ya no es audible, pues perceptible por el oído humano. Se fue a 100 kilohertz. Por eso es que ya no se ven los pulsos. O sea, aquí ya no se ven los dibujos de los pulsos one by one. O sea, no los alcanzas a apreciar. Pero están ahí, te lo aseguro que están ahí. Y si yo le muevo el potenciómetro, naturalmente, vean cómo baja y se empiezan a abrir un poquito. Si yo lo checo esto con el frecuencímetro al tiempo, puedo bajar a 78 kilohertz, ¿sí? Pero ya no es perceptible en el oído, ¿ok? Eso es lo que quiero mencionar. Si le pones el que dice 102, eso va a pasar, ¿ok? No lo pongas a trabajar, por favor, sin el, ¿cómo se llama? Sin el capacitor. Porque si lo pones sin el capacitor, entonces puedes dañar tu circuito. Lo apagas, quitas entonces tu condensador y puedes hacer el cambio. Por ejemplo, vamos a meterle uno que dice 473. Este capacitorcito que le voy a meter ahora es de 47 nanofaradios. 473 es el que le vamos a meter a continuación. Véanlo aquí. 473. Vamos a ver si alcanzan a ver. 47 nanofarads. Este va a tener naturalmente otra frecuencia. Vamos a revisar. Ahí de inmediato se escuchó, ¿verdad? Vean ahí.
Voy a ajustar el osciloscopio. Y vamos a revisar la frecuencia. Miren. Ahí se fue a 14 kilohertz. O sea que en este caso es un poquito un valor que está en término medio de la primera prueba que hice ahorita. La segunda, esa sería como un término medio. Que se fue hace rato, lo más que teníamos eran casi 10 kilohertz. Ahorita con este subió a casi 14 kilohertz. Y todavía es audible para mí. Se supone que nosotros dejamos de escuchar la frecuencia arriba de los 16 kilohertz. ¿Ok? Aquí es la misma prueba que estoy haciendo desde hace rato, pero cambiando el capacitor. ¿De acuerdo? Es lo que les decía, mira. Ahí hay una pequeña alteración que sufre por la intervención del frecuencímetro. Y obviamente mi fuente de alimentación tiene capacitor, y también si yo la apago, en lo que tardo en descargar el capacitor, pues hay un movimiento ahí que todavía existe por la carga presente en mi condensador de mi fuente, hasta que llega un momento en que se desaparece todo y queda en ceros. O sea que ya prácticamente se pierde la frecuencia toda. Entonces, ahora, esto es con capacitores secos, ¿sí? Hay que entender que esto es el ciclo de trabajo del circuito. Puedes intercambiar valores y hacer pruebas, ¿sí? Pero estando con capacitores secos, aquí vamos a encontrar lo siguiente, de que no hay polaridad. Y teniendo entendido esto, no hay manera de colocarlo el menos acá, el más acá, porque tienes capacitor seco. Es decir, no hay polaridad. Entonces, para poder entender el circuito no se puede hacer con un capacitor seco. Lo vamos a hacer con un capacitor electrolítico, pero vamos a empezar con un valor alto o medianamente para que puedas ver ese fenómeno. Lo voy a medir ahorita que tengo el seco, para que veas que estando con el seco no puedes hacer la prueba como lo vas a hacer con el electrolítico. ¿Esto qué consiste? Tú vas a poner tu aparato en voltímetro directo, y lo que vas a hacer es prácticamente vas a medir el voltaje en el condensador. Cuando estás haciéndolo con el seco, como la frecuencia es muy alta, no alcanzas a ver la carga y la descarga del condensador. ¿Por qué? Porque está trabajando todo el tiempo, y entonces lo que alcanzas a encontrar aquí es un nivel de voltaje. Vamos a hacerlo. Ahí está trabajando, sería medirlo aquí, obviamente allá en el aparato, ¿no? Es voltímetro directo, ¿sí? Medirlo en el capacitor. Vamos a medirlo en el capacitor. No importa cómo pongas tus puntas. Ahorita lo vamos a medir así. Ahí me da menos 1.6. Lo volteo, y que me tiene que dar 1.6. 1.6. Vean ustedes que tengo ahorita 1.6 voltios en el capacitor. Pero te dije, no importa las puntas, porque ahorita lo que yo quiero es el valor, no el signo. Mira, 1.6. Pero si tú lo miras bien, la punta negra la estoy pasando a la base del transistor, y la punta roja a la salida con el parlante. 1.6. ¿Esto qué significa? La punta negra en la base del transistor, y la punta roja a la salida del parlante. 1.6.
Significa que así me encuentro yo la polaridad oficial. Vean, voy a apagar tantito. El positivo está aquí y el negativo está aquí. ¿Por qué? Porque cuando yo lo acabo de medir, el voltaje que apareció ahí, me apareció 1.6 voltios, colocando así las puntas. Si lo pongo al revés, las puntas, el voltaje sale negativo. Nada más para que te des cuenta. La punta negra la estaba colocando en la base del transistor BC547, la punta roja en la salida que va a la bocina y al Q2. Y así me aparecieron 1.6 voltios. Pero realmente esos 1.6 se están quitando y poniendo, solamente que es tan alta la frecuencia, porque es muy baja la capacidad, que mi multímetro no alcanza a registrarlo. Ahora, vamos a quitar nuestro condensador que tenemos ahí, el seco. Está apagado el circuito, ¿sí? Y vamos a colocar un electrolítico de 33 microfaradios. Aquí vamos a entender que tiene no va a haber problema con la polaridad tampoco, no te preocupes, pero la vamos a poner con el negativo a la base del transistor, con el positivo a la bocina, para que no vayamos a cometer algún errorcillo. Y lo vamos a encender. Ahora eso se escucha un pac. Que apenitas y me levanta mi bocina. Aquí prácticamente bajamos la frecuencia a un grado mucho más bajo. Y veamos el osciloscopio qué es lo que está haciendo. Sube y baja. Voy a mover un poquito mi potenciómetro. ¿Sí? Ahí están los pulsos, mírenlos. ¿Ya lo viste? Pero está más lento. Pero tiene 33 microfaradios. Yo le puse ahorita uno de 33 microfaradios. Le voy a poner lo más lento que se pueda. Y así estando lo más lento posible, que es ahorita esta parte, voy a atreverme a medir de nuevo el voltaje. Insisto, le puse 33 microfaradios. Pero esta vez quiero medir el voltaje de nuevo. Igual, mi punta negra a la base del transistor y mi punta roja en la salida al parlante o bocina. Y aquí sí se observa, vean esto, un voltaje que sube y baja. Aún así es rápido, pero se ve el movimiento. Ok, voy a apagar mi circuito y ahora voy a poner otro capacitor de mucho más capacidad que no sea este. Se me ocurre intercambiarlo tal vez por uno de 1000 microfaradios. O sea, le voy a poner uno mucho más grande. 1000 microfaradios. Saben que eso es una capacidad mucho más grande. Naturalmente que esto pues va a tardar en colocar el pulso, ¿verdad? Y a lo mejor hay gente que se desespera. Este es de 1000 microfaradios. Ajá. 25 voltios. O sea, es
es este. Es el que voy a colocar. El circuito, insisto, está apagado ahorita. No lo pongas a trabajar sin el capacitor, por favor. Ok, lo voy a posicionar. Insisto que ahorita estoy respetando cierta formalidad con la polaridad. Y lo enchufo. No escuché que sonara mi bocina. Cuando conecté, pues. Entonces, ¿qué está pasando? Dice, no trabaja. Parece que no trabaja. Pero sí trabaja, pero está muy lento. Vamos, ahí sonó. Vamos a medir el voltaje en el capacitor. Observen, por favor. Mi capacitor se está descargando en este momento. 2 voltios. 1.9, 1.8, 1.7. Aquí ya se puede observar la descarga del capacitor formal. Punto 6, punto 5, punto 4. Y se repitió el pulso. Aquí hay que mencionar entonces que hay algo que es primero. ¿Por qué? Porque no podemos estar especulando en qué es lo que va a ocurrir primero. Si lo que va a ocurrir primero es el funcionamiento del transistor o lo que va a ocurrir primero es la carga del capacitor. Es decir, es un momento en el que nosotros tenemos que tratar de entender nuestro circuito. ¿Qué va a pasar primero, señores? ¿Va a trabajar primero el transistor o primero se va a cargar el capacitor? Si lo pongo en alta velocidad no alcanzo a medirlo porque siempre va a haber voltaje en el capacitor. Pero si le pongo un capacitor de 1000 microfaradios, voy a poder desacelerar el trabajo del circuito para meterme con mis aparatos y poder descubrir por mi cuenta, no por lo que me diga una lección en YouTube o un video o un libro, no, lo voy a descubrir por mi cuenta, qué es lo que pasa dentro del circuito, si le dan preferencia al capacitor o primero trabajo el transistor. O sea que ahorita está conectado, lo acabo de apagar, le pone usted un capacitor de 1000 microfaradios y obviamente no espere que por segundo esté tocando o sonando el pulso cada ratito. No, porque es de 1000, entonces se va a tardar. Pero va a llegar un momento en el que va a hacer el cambio. Lo que yo quiero que usted me diga que es primero. Si primero trabajó el transistor o primero trabajó el capacitor. Y fíjese bien lo que le digo. Para que haya movimiento en la salida, tuvo que haber trabajado este. Para que trabaje este, tuvo que haber trabajado este. Entonces, si yo ahorita enchufo y así como enchufo, luego se escucha el pulso, quiere decir que el que trabajó primero fue el transistor. Luego y luego la salida. Pero si yo conecto y no escucho pulso acá, quiere decir que no trabaja el transistor todavía. Vamos a ver qué pasa. Hay que tratar de entender. Juntos lo vamos a entender. Pero es en este momento cuando le pido que ponga mucha atención y que haga su práctica tal como lo hago yo. ¿Ok? Vamos al circuito.
Ahorita el aparato está apagado. Demuestro con voltímetro que no tenemos, en este momento no tenemos alimentación. Vamos a revisar. 0 voltios. Y en el capacitor tenemos ahorita, vamos a sacarlo para descargar y vamos a volverlo a meter y vamos a revisar si hay voltaje. 0.059. ok, ahí está, ahí está. Le vamos a pedir a Carmelita que nos ayude a encender la fuente para que podamos observar en un momentito. A ver, espérame, estoy en ceros. Encendemos fuente. Sí. Y es ahí cuando se escuchó. Después de, o sea, fíjense bien lo que les digo, ya apagamos tantito la fuente. O sea, que no fue inmediato. No fue inmediato. Cuando ella encendió la fuente, ahorita la vamos a volver a hacer. Cuando ella encendió la fuente de alimentación, la fuente de alimentación prácticamente tiene un switch. Un switch. Cuando lo conecta, prácticamente me tuvo que haber puesto voltaje a través de, bueno, corriente pues, a través de esta y de esta para hacer trabajar al transistor Q1 y por ende el transistor hacer trabajar al Q2, ¿verdad? Y en ese momento hacer que pasara el pulso hacia acá, o sea, la corriente para que se escuchara, ¿no? Pero cuando ella lo hizo, cuando encendió la fuente, no hubo eso, sino que empezó a cargar el capacitor y de repente fue cuando ya se escuchó un plac. Entonces hay que entender qué pasa. Ahorita lo vamos a hacer de nuevo la medición y vamos también a medir el voltaje también acá, o sea, en varios puntos, pero quiero que entiendan, por favor, qué es lo que está pasando aquí. Vamos de nuevo, fíjense bien, por favor. Estamos en ceros, todo en ceros, permítanme. Voy a mostrar que el capacitor, yo les dije punta negra en la base y punta roja en la que va la bocina. El capacitor ahorita se quedó con 2.1. Voy a hacerle un cortocircuito para que se descargue. Ahí está en ceros. En ceros absoluto. Encendemos la fuente. -1, -2, -3. Ahí. Y ya ahora está descargando. Mira. 3, 2. Mira. Tiene que llegar a un momento en el que quede en -4 voltios. Es el voltaje. Ahorita déjalo así. Mira. 1.8, 1.7. Uy, se me fue mi multímetro. A dormir. Ahí está. 1.2, 1.1. Vean ustedes, por favor. Punto 8, punto 7, punto 6. Todavía no. Ahí está. ¿Sí? Y se volvió a subir el voltaje. Pero se escuchó el plac. Ajá. Entonces, a lo que yo quiero llegar con esta prueba que acabamos de hacer es algo muy simple. Mi trabajo que estamos observando que tiene que suceder es cuando el capacitor ya se cargó. Cuando el capacitor ya se cargó, en ese momento la corriente ya no tiene para qué irse ahí al condensador porque el condensador está cargado. Entonces es cuando hace primero trabajar al capacitor, cargarse, y después de cargarse ya se dirige al transistor. Vamos a medir el voltaje del transistor para que ustedes vean qué pasa. En el transistor sería entre emisor y base. Le voy a pedir a Carmelita que venga de nuevo. Y me voy a colocar yo en este momento
entre emisor y base. Punta negra en el déjame ver. Sí, punta negra, híjole. Perdón, entre colector y base, porque colector es el que está aterrizado. Colector y base. ¿Sí? Ahí me voy a colocar en este momento entre colector y base. Déjenme ver mi cámara. Ahí está. Encendemos la fuente. Ahí está. No sé si alcanzaron a escucharlo, pero esto solamente se dispara cuando tiene 0.4 voltios. O sea, cuando el transistor alcanza 0.4 voltios. Observen en este momento, el capacitor se está descargando. Está en menos 1.5. Y va a llegar un momento, ¿verdad? Se está, bueno, en este caso cargando y descargando. Pero a lo que quiero llegar es, ahí va de nuevo, mira, 1, 2, al 4. Ahí está, en el 4. ¿Si estamos de acuerdo? No estamos entendiendo si no lo hacemos así. La medición que hice ahorita la acabo de hacer sobre el transistor entre colector y base. ¿Sí? O sea, entre tierra y base, para que me entiendas. Entonces, ¿qué sucede? Entiéndame por favor. Esto se lleva su tiempo, ¿sí? No es tan sencillo. Sí, no quieras comerte toda la electrónica en un solo día, por favor. Entiéndeme, por favor, que es tan importante que lo madures. Que tu capacitor va a tener preferencia, ¿sí? Se va a ir esto hacia acá, hacia el capacitor. ¿Sí estamos? Pero no por esta línea, sino que el transistor tiene corrientes internas que hacen que haya una circulación aquí. Entonces, vamos a entenderlo como que el capacitor tiene un momento en el que se está cargando, porque tiene como una esponja, por decirlo así, y cuando el capacitor está lleno, ya no hay necesidad de cargarlo más. Es en ese momento cuando ya hacemos trabajar al transistor Q1. ¿Con cuánto? Pues con 0.4 voltios, o sea, 0.4 voltios al transistorcito en su base lo prende, ¿sí? Con 0.4 voltios, y esto provoca que se cierre el transistor para que funcione el otro, y al funcionar el otro hagamos el movimiento, el plac. Ajá. Para que tú lo puedas entender, tienes que poner la alimentación después de poner el capacitor. Entonces, al hacerlo, puedes hacer las mediciones, pero primero pones el capacitor completamente ¿cómo se llama? Descargado. Ujú. Vea. Mi capacitor ahorita, ahorita el aparato está apagado, si yo le mido, tiene un voltaje de 1.3. Lo descargas uniendo las dos terminales y tiene 0 voltios. Pero ese es mi capacitor. Ahora, si le mido al transistor, pues el transistor tiene menos 0 voltios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el transistor en su basecita no está recibiendo lo necesario. ¿Ya? Ahora, ya que está así puesto, observas tu bocina, observas tu circuito, no funciona, lo enciendo y no brinca la bocina. Tengo que esperarme a que brinque la bocinita para poder ver en el osciloscopio el brinco y poder hacer las mediciones.
brinca. Tiene mucho ruido. Ahí ya brincó. ¿Sí? O sea, se tarda. Pero a lo que voy es, no funcionó primero. Primero tiene que haber algo. No es de inmediato. Eso es a lo que quiero yo llegar. Entonces, para que usted lo vea, le voy a quitar tantito ahorita el osciloscopio. El transistor PNP está encargado de dejar pasar al positivo. Voy a apagar tantito mi osciloscopio y quiero que vean lo siguiente. Voy a poner mis puntas del multímetro, la punta negra en la tierra, en la que va a la resistencia, ¿sí? Y la punta roja en el parlante, en la bocina. Es decir, que lo que voy a hacer es esto: punta negra en tierra y la roja en el positivo de la bocina o en el colector del transistor PNP. Y después de hacer esto, voy a alimentar el circuito para que vean ustedes que no hay voltaje, sino hasta que se carga el capacitor o se descarga el capacitor. O sea que no trabaja de inmediato el transistor de aquí, no trabaja de inmediato el transistor de acá, sino que es dependiendo del capacitor. Es lo que quiero mostrarles, ¿sí? Entonces, lo vamos a poder hacer. Tarda un poquito, tengan paciencia por favor, porque tarda un poquito, porque es un capacitor pues, que está grande, ¿no? Voy a apagar mi fuente de alimentación. Voy a revisar también ahorita que mi capacitor no tenga voltaje. O sea, tienen 5 voltios. Lo voy a quitar para que vean que mi capacitor no tiene voltaje. Ok, está en ceros. Y ahora, punta roja en el colector que va a la bocina. Punta negra en la resistencia que va a tierra. Y vamos a hacer encender nuestra fuente de alimentación. Carmelita, por favor. Observen, estoy en ceros. Y después subió, ¿verdad? Subió un voltaje. En ceros. Estoy en ceros. Sigo en ceros. Subió y vuelve a bajar, ¿sí? Es lo que quiero que ustedes hagan primero. Que entiendan eso, por favor. Que mi circuito no está haciendo, con esta prueba que acabo de ponerles, no está haciendo trabajar al transistor ni al transistor como primer punto para que funcione mi bocina y suene el plac, sino que conectaste, te esperaste y no había ningún sonido, no había ningún pulso, y fue hasta que ya no se ocupó más al capacitor que se cargara, ¿verdad? Cuando él dice ok, ya, y me desbloquea, ¿verdad? Y entonces trabaja luego trabaja y luego se escucha el clap. Eso es lo primero que tú tienes que ver. Que el circuito que está haciendo está trabajando primero cargando al capacitor. Después el capacitor se carga. Y entonces es cuando trabaja el Q1. Luego trabaja el Q2. Y por consecuencia trabaja la bocina. Y cuando trabaja la bocina, en este momento, cuando se escucha el clap, se aprovecha y se descarga el capacitor. ¿En dónde se va a descargar? Se puede descargar ahí mismo, en la bocina, en la carga.
Y cuando ya se está descargando, en ese momento cuando se está descargando, se empieza a cargar de nuevo y entonces deja de trabajar el transistor. Deja de trabajar el transistor por naturaleza, comienza otro ciclo. Entonces, esto no lo podemos hacer de otra manera más que viéndolo en cámara lenta. Y para verlo en cámara lenta sería con un capacitor de bajo valor. Ahora, vamos a hacer una prueba más. Préstame por favor otro multímetro. Ahí uno amarillo o otro rojo, a ver si tenemos. A ver si pasamos por ahí. Para que puedan ustedes observar estos fenómenos, ¿sí? Al mismo tiempo. Pero hay que entender eso. Primero que otra cosa, ¿sí? Que el ¿cómo se llama? Que el circuito está provocado para condicionar a que primero no va a trabajar el transistor de inmediato, no va a trabajar la bocina de inmediato. Cuando tú enchufas, hay una condición primaria en la cual nosotros tenemos que entender que el capacitor tiene un trabajo que hacer y es cargarse y descargarse. Si no pasamos esta prueba o no entendemos esta parte del circuito, prácticamente no entendemos nada. Tenemos dos multímetros, ¿sí? Préstame unos caimanes, por favor. Uno ya tiene la pila baja, no le hace, no pasa nada. Son cuatro caimanes, por favor. Le voy a pedir 4 caimancitos para que ustedes puedan ver las mediciones que vamos a hacer. Uno va a ser de la bocina, ¿verdad? Otro va a ser del capacitor. Entonces, en el de la bocina, positivo con positivo, como lo acabo de hacer, y negativo con tierra, como lo acabo de hacer. Ese sería para este multímetro me va a medir el voltaje que está en la bocina, el pulsito de la bocina. Y el otro multímetro me va a medir el voltaje de la carga y descarga del capacitor. La punta negra a la base del transistor y la punta roja a la bocina, ¿sí? A la salida de la bocina, es lo mismo, ¿sí? Ahorita tengo punto 4, pero lo voy a descargar mi capacitor con un metal. Aquí tengo con una patita aquí que tengo ya, ¿sí? Entonces ahí estamos para que ustedes observen qué pasa. Y vamos a encender la fuente. Observen qué está pasando. Se escuchó el clap. Y ahí está. Mi capacitor en este momento se está descargando, ¿verdad? Vean ustedes. Y mi bocina no ha recibido pulso. Va a ser hasta que esto baje punto 4. Ahí está. ¿Ya se fijaron? Eso es lo que necesitamos ver. Este multímetro es para ver que la bocina está recibiendo un pulso, un pack. Y ya. Y este es para ver, en este caso, el capacitor, cómo se va descargando el capacitor. ¿Tenemos otro multímetro, Carmelita? A ver si tenemos otro multímetro ahí, por favor. Para ver si le podemos medir ahora al transistor DC547, ¿verdad? Su base, ¿verdad? Vamos a ver. Ya se empolvaron porque no los habíamos ocupado. Vamos a ver si con este
le podemos medir el voltaje de la base del primer transistor. Esto aquí en la resistencia. Veamos, tenemos 3 multímetros. Punto 2, punto 3. ¿Sí? Vamos a ponerlo en 20 voltios. Estoy midiendo en la base. Esta es la base del BC547. Vean ustedes, tiene un voltaje negativo ahorita. Uno, dos, tres. Ahí está. Cuando sonó. A ver si escucharon, se activa cuando tengo aquí 0.5 voltios. Es decir, que hasta que tenga 0.5 voltios en la base del transistor BC547Q1 es cuando trabaja el circuito, cuando trabajan los dos transistores y trabaja el pulso de la bocina. Este multímetro que están viendo aquí es el capacitor. Se está descargando. Vamos, 1, 2, clip. Yo sí escuché, no sé ustedes, pero sí escuché el clip, el clap, ¿ves? De la bocina. Lo voy a poner más cerca de la cámara para que ustedes a ver si lo pueden captar. Yo no sé si ustedes lo alcanzaban a captar, pero cuando se hace el clap, aquí aparece el pulsito que sale a la bocina, ¡plac! Sale aquí. Esta es bocina. Este es el capacitor que se está descargando. Y aquí el voltaje que está en la base del transistor. En este momento pues es negativo. Y pues no está fluyendo. Porque es la descarga del capacitor. Y llega un momento en que se carga el capacitor. ¡Pum! ¿Y qué pasa? Fíjense bien, cuando se carga el capacitor, aquí sube hasta 5 voltios. Quiero que observen bien, por favor, a ver si le podemos poner unos papelitos aquí, con tantito, como etiqueta, ¿sí? Si tienes, por favor, para que lo podamos ver. Este es voltaje en la bocina, de aquí. Préstamelo, yo lo pego. El primer multímetro es voltaje en la bocina o parlante. ¿Sí estamos? Ese es cuando sale el clap. Aquí, voltaje de la bocina. Vamos a ponerlo aquí abajito. ¿Sí? No se ve. Me acerco. Ahí está. Voltaje bocina. El de en medio. Voltaje del capacitor. Vean. Aquí. Voltaje del capacitor. Y el que está hasta allá. Voltaje de la base del Q1. Ahí está. Ahí está. Voy a apagar mi fuente. Ya la apagué. Voy a descargar mi condensador. Ahí está. Está todo en ceros. Y voy a encender mi fuente de alimentación. Cuando yo encienda la fuente de alimentación, ¿qué va a pasar? Pues lo primero es que quiero que observes que no va a haber voltaje en la bocina, ni tampoco va a haber el voltaje de 0.5 en la base del Q1. Primero va a haber movimiento en el capacitor. Échale.
Van de la mano este con aquel. Punto 5. Pum. Ahí está. ¿Sí? Ahí lo estoy mostrando, ¿eh? Ahí está todo más clarito, no puede ser. Mi capacitor se está en este momento descargando, ¿sí? Se está cayendo su voltaje, mira. ¿Sí o no? Mira. Y luego de inmediato se carga. Cuando ya ahí ¡pum!, llegó y se cargó con 5 voltios, mira, y vuelve a bajar. Ese es el momento en que se carga. Entonces, en este caso, mi disminución del voltaje del capacitor que estamos observando aquí, ¿sí?, es la descarga del capacitorcito. Aquí tengo yo un voltaje que está apareciendo ahí de menos 0.7, 0.6, 0.5, menos 0.4. Esto no me activa mi transistor Q1. Ahora sí. Va aumentando. Clap. 2 voltios. Cuando deja de aparecer aquí voltaje, en ceros queda descargándose el capacitor, perdiendo su voltaje de 5 voltios que tenía. Una parte se fue a la carga y la otra parte pues se está resolviendo ahí. Y de pronto, mientras es esto, observen ustedes, aparecen aquí 0.5 voltios. Vamos a ver, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Ahí, clap, y se repite el ciclo. Hágalo. Haga ustedes su prueba, inténtenlo. Si no puede, si no tiene 3 multímetros, hágalo con uno y haga la prueba y observe, tome tiempos y revise. No es posible que vengan a decirme que está trabajando el transistor de inmediato. Aquí no. Aquí no es posible. Porque si fuera cierto, cuando yo enchufo, ¿sí?, cuando yo conecto, de inmediato habría salida en el parlante. Y no es así. Primero tengo que esperar un tiempo. Esto se va a llenar. Y es cuando ya entra formalmente. Pac, pac, pac. Y cuando ya sonó, descarga. Y luego se vuelve a cargar, ¿verdad? Y cuando se está cargando el capacitor, a este movimiento de electrones se le da preferencia, ¿verdad?, para que, digamos, que se llene de nuevo y entonces vuelva a suceder el fenómeno. Entonces, esto todavía falta otra prueba con las corrientes, Ahorita fue con voltajes, solo que quería que ustedes vieran qué es lo que está pasando. Ahorita, por ejemplo, ya apagamos la fuente. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Pues simple y sencillamente que el capacitor, el circuito está apagado, el capacitor se sigue descargando, mira. ¿Sí? Porque también nuestra fuente tenía carga guardada, ¿sí? Pero el capacitorcito se sigue descargando. ¿Sí estamos? Pero ya, si tú te fijas, acá arriba tengo otro nivel, pero ahorita está apagado el circuito, está apagada la fuente. Si yo quito aquí, mira, ya no hay nada. Ahorita está desconectado. Si mi fuente tiene capacitor, también en lo que se descarga y hace su trabajo. Pero ve, ahí lo acabo de encender otra vez y vuelve a pasar lo mismo. No funciona la bocina. No funciona, señores. Necesitamos que aquí tengamos 0.5 voltios positivos. Ahí, 3, 4, 5. Ahí está. Entonces, ¿qué significa? Que el capacitor es la preferencia, ¿verdad? Se va primero al capacitor y luego se va al transistor. Esa es la lección del día de hoy. Primero el capacitor
y luego el transistor. Eso es lo primerito que tenemos que entender. Por favor, para que ustedes lo hagan, ¿sí? Hagan su prueba, realícenla y la seguimos comentando aquí.